Muchísimas gracias. Yo creo que por ser periodista me pasó lo que a otros periodistas, y es que para afuera lo he escrito y aquí surgen varias reflexiones que seguramente me van a mostrar en el lugar equivocado. La primera es que yo me autodefino como una senadora de derecha católica provida en un partido de centro, un partido que es de centro por vocación democrática. Y yo no sé si el problema de la izquierda y la derecha en América Latina es el tema de mantenernos en el medioevo, o de pronto que hemos sido incapaces de darle un contenido real y filosófico a lo que representa ser de izquierda y derecha. Y cuando hablamos de esto, que es algo que tiene que ver con unos principios básicos, nos dejamos llevar por el populismo y el autoritarismo, que es una lógica política y que por lo tanto puede ser de izquierda, de centro, de derecha. Y ahí, cuando uno habla de izquierda, uno siempre sabe que para la izquierda lo más importante es la sociedad, que el Estado domine la producción, que el Estado controle los tres poderes, el económico, el ideológico, el poder coercitivo, que reparta la riqueza y que hable de igualdad. Cuando hablamos de derecha, en cambio, el centro es el individuo, es muy importante el sector privado, y el Estado renuncia al control económico porque hay libertad de mercado, ideológico porque hay libertad en pensamiento, y se queda solo con el poder de coerción. Y además, cuando hablamos de la riqueza, más que repartir, lo que queremos es generar riqueza, reproducir riqueza, y hablamos más de equidad que de igualdad, con un concepto de justicia donde a cada quien según su ser y su hacer, y no a todos lo mismo. Y en eso yo creo que en América Latina estamos teniendo un problema. Hamilton sabía que cualquier sistema político como el democrático, que está basado en la lógica y la racionalidad, puede terminar siempre corriendo el riesgo de sufrir un brote de irracionalidad. Y yo creo que eso es lo que le está pasando hoy a la democracia, que muchos conceptos importantes se han quedado sin contenido, que simplemente son frases de significante vacío, y que hoy hay un mundo de retos que empiezan a chocar con esa democracia. Cuando estaba iniciando esta conferencia decían es que el siglo XXI es capitalista, es un mundo globalizado y tecnológico. Sí, capitalista en el sentido inicial de lo que nosotros concebimos como capitalismo, donde hay libertad de mercado, donde no hay esos ruidos que genera la corrupción y el Estado, pues hay niveles de capitalismo. Ahí sí, como dice el dicho, hasta entre perros hay razas. Cuando uno dice que es un mundo donde hay globalización y tecnología, hasta donde todos los individuos de todos los países tienen el nivel de interconexión y logran ese contacto con la tecnología, cosas tan simples como cuántos están interconectados, tienen la plataforma y tienen el acceso a esos contenidos. Entonces yo creo que hoy lo que hay son unos nuevos retos, y tenemos que volver a llenar la política de contenido, porque el problema de esta relativización y esta superficialidad es también este caos democrático e institucional. Yo creo que hoy todos tenemos una profunda preocupación por la democracia y por la libertad, y antes creíamos que el único riesgo que corría la democracia y la libertad venía dado por el socialismo o el comunismo o el progresismo, terminan siendo lo mismo, y hoy nos encontramos con que el populismo y el autoritarismo, que son lógicas políticas, están poniendo en jaque a las democracias, y que adicionalmente la manipulación del cerebro está poniendo en jaque a la democracia. Y es que nunca antes nosotros habíamos enfrentado sociedades con estos niveles de conocimiento de biotecnología, de biológicos, de data y de informática, que permiten hackear los cerebros, y así como los hackean para mantenerlos en una red, para ponerlos a consumir X o Y cosa, o para pensar de cierta manera, pues lo hackea para llevarlo a la urna. Y yo creo que hoy poco o nada estamos hablando de ese tema, y es cómo esta gran revolución tecnológica y del conocimiento del cerebro, pues también está hackeando al ciudadano para llevarlo a votar. Y yo vengo de un país, Colombia, que vivió unas marchas similares a las de Chile, donde vivimos el mismo fenómeno, y es un ataque directo a la democracia, a la institucionalidad, mucho desde redes sociales, desde la posverdad, desde la deconstrucción histórica,
con noticias falsas, con coordinación de estructuras criminales desde Telegram, donde usted le dice a la empresa, mire, aquí se están organizando ataques criminales y le dice, pero no puedo bloquear las cuentas porque la llamada primera línea, ningún juez ha dicho que es una estructura terrorista. Por lo tanto, la empresa deja que sigan coordinando toda la actividad criminal desde la red. Entonces uno encuentra que hoy tenemos que volver, como decían ahora los periodistas, yo creo a lo fundamental en el concepto de democracia y de libertad y a su defensa irrestricta, sin límites fronterizos, porque a veces parece que preocupa solo la democracia y la libertad en ciertas zonas, en ciertos países, y yo creo que allí no podríamos tener esas diferencias. La otra es que cada vez parece preocupar más la polarización, y yo creo que la polarización hoy está llegando a unos niveles de agresividad y de violencia justamente por esa falta de contenido, porque puede ser peor el unanimismo, pretender que todos pensemos igual, pero yo creo que hoy la radicalización también obedece a la relativización y a la falta de ir al centro y a la verdadera definición de las cosas. Y simplemente yo quisiera dejar como reflexión, porque seguramente aquí parezco un dinosaurio, yo sigo creyendo que soy una senadora de derecha, católica y provida en un partido de centro. Creo que hoy el debate central sí tiene que ser sobre el tema de la democracia y la libertad, y cómo esos dos elementos que finalmente son los que jalonan la economía tienen que ser capaces de responder, porque lo cierto es que nuestra democracia nos sigue aguantando los niveles de pobreza que tenemos en la región. Muchísimas gracias.